En 1960, nace en la ahora Ciudad de México uno de los tenores más prestigiados a nivel internacional, Ramón Vargas. Después de ganar el concurso de canto Carlo Morelli, en 1982 debuta en la ópera Lo Speziale de Haydn en Monterrey, Nuevo León. Al siguiente año, con la ópera Falstaff de Verdi, debuta en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Aclamado como una de las mejores voces operísticas de su tiempo, quizá el de mayor equilibrio en cuanto a belleza y técnica vocal de la época, el tenor se ha presentado en algunos de los foros más prestigiados del mundo, entre los que se incluyen la Scala de Milán, la Ópera Estatal de Viena, el Covent Garden de Londres y el Met de Nueva York, en el que cantó al lado de June Anderson en sustitución de Luciano Pavarotti. Junto con su esposa Amalia, en el año 2000 crean la Fundación Ramón Vargas, organización dedicada a la rehabilitación comunitaria de niños y jóvenes con discapacidad, en honor de su hijo Eduardo, quien vivió con parálisis cerebral. Lejos de pensar en el retiro, actualmente radica con su familia en Viena, Austria, y sigue trabajando en lo que considera el mayor privilegio en su vida, cantar. Ramón Vargas. Ramón, de veras, no sabes cuánto te agradezco. Leí, estuve viendo mucho de ti, de tu trayectoria, de tu carrera. La verdad que es muy admirable, Ramón. Sin duda es de los tenores más prestigiados internacionalmente y es mexicano. Es nuestro embajador en el tema de la ópera. Es nuestro embajador de México ante el mundo. Yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con la música. Mi padre fue un comerciante y mi madre era una ama de casa de las de antes, de verdad, porque somos 9 hermanos, una familia mexicana a la antigua, que venimos, como decía Colosio, de la cultura del esfuerzo. Y esto, ¿por qué te lo comento? Porque el tema que tú quieres tocar, Bárbara, y que me encanta que me hayas invitado, muchísimas gracias, es sobre la inclusión de la música en la cultura y en la sociedad. Pues yo soy un ejemplo claro de eso, porque yo no vengo de una familia musical, no vengo de una familia que haya tenido antecedentes musicales de ningún tipo. Simplemente yo era una persona a la cual le gustaba la música, le gustaba el canto, y mi primer acercamiento con la música era cuando tenía 5 o 6 años. Me acuerdo muy bien porque mis hermanos, yo soy el séptimo de 9 hermanos, y mis hermanos se iban a la escuela y me quedaba solamente yo con mi hermana más chica, que era 3 años más joven que yo. Así que yo tenía 6 años o 5 y medio, ella tenía 2 y medio. Y yo me quedaba en casa escuchando la radio y escuchando la música de México, sobre todo. Escuchaba a la hora de Jorge Negrete, Pedro Infante, y escuchaba la música de de Agustín Lara, con Pedro Vargas, es decir, eran los artistas de México de la época que yo escuchaba sus canciones y veía sus películas, ¿no? Entonces, yo crecí con eso. Nadie me enseñó, nadie me acercó primero a la música clásica o la música de ningún otro tipo. Yo nací a través de la música de México. Así inició todo. Pero Ramón, también participaste luego en un coro en la Basílica de Guadalupe. Ahí ya fue donde prácticamente la formal entrada a la música. Tenía 10 años y me aceptaron, me tomaron para formar parte del coro de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Y esa fue la experiencia más importante, probablemente la experiencia más importante de mi vida, porque me acercaron a la música coral a través de la música polifónica y anteriormente la música gregoriana. Cantábamos todavía la música gregoriana en la Basílica, en la antigua Basílica de Guadalupe.
todavía no se inauguraba la nueva Basílica de Guadalupe, se estaba construyendo. Y, yo crecí cantando cantos gregorianos y polifonía y las misas de Bach y de Mozart. Y bueno, es algo inesperado para un chico de 10 años que se encuentra con este acervo cultural, este acervo musical, completamente inesperado para mí, pero bueno, eso me marcó toda mi vida. ¿Y era algo que te emocionaba hacer a esa edad? Muchísimo. Muchísimo, eso. Muchísimo, porque a veces subestimamos las capacidades de la gente, ¿no? Y en realidad los recuerdos de la música gregoriana los tengo todavía ahora. Todavía ahora podría cantar música gregoriana si quiero, porque me quedaron tan presentes después las polifonías que cantábamos, que eran maravillosos. Yo vivía como en un sueño, vivía en un mundo idílico, en donde me divertía, estudiaba, jugaba y hacía música. Jugaba también con la música. Entonces, la verdad que soy un ejemplo de esta maravilla que es la música, de poder cambiar la vida de una persona y de haber podido transformar mi vida, mi visión de la vida a través de la música. ¿Cómo llegas al tema de la ópera? ¿Cómo es ese primer encuentro con la ópera? ¿Quién te descubre? ¿Quién te dice, Ramón, tienes un talento? Bueno, mira, yo cuando llegué al coro de la Basílica de Guadalupe, yo de ópera no sabía nada. No la conocía, por lo tanto no sabía qué era la ópera. Pero mi maestro, el maestro Antonio López, a quien le mando un saludo muy grande, porque todavía está ahí, mi viejito todavía está ahí, tiene 91 años, está muy bien. Y él fue quien me descubrió, él fue el que me tomó para el coro, él fue el que me preparó para ser el solista del coro. Y cuando dejo el coro, porque el coro lo dejas a los 13 años, se acaba, era el último año de la primaria, y cuando termino el coro, me voy a hacer mis estudios, y después estudié pedagogía y otras cosas, y saliendo del cine, me encuentro con el maestro Antonio. Curiosamente, en toda la Ciudad de México, en donde entonces en la época éramos 12 millones de personas, saliendo del cine me encuentro el maestro Antonio y me dice, digo, maestro, ¿cómo está? Me dice, Ramón, ¿cómo está tu voz? Fue lo primero que me dijo. Le dije, maestro, yo la voz ya la perdí, porque ya no tengo voz. De niño yo tenía una voz angelical, y cuando de repente se me cambia, y entonces me encuentro ronco, y digo, ¿qué es esto? Y me dice, no creo que se te haya. Le digo, maestro, ya no tengo voz, ya se me acabó. Y me dijo, no, a ver, toma mi teléfono y búscame, llámame por teléfono y te escucho. Y ahí empezó todo otra vez. Eso tenía un poco menos de 18 años, 18 años vamos a decir, y a los 20 años hago el primer concurso de canto en México, en el cual no pasa nada. El segundo año hago el concurso de canto Carlo Morelli, siempre, y llego a las finales, y el tercer concurso de canto lo gano, y tenía 21 años. Y después de eso me voy a Monterrey para debutar en la inauguración de esta sala San Pedro. El auditorio, sí. Del Auditorio San Pedro, que lo inauguraba la señora López Portillo, Carmen Romano. Y ese fue mi debut en absoluto como artista. Fue en Monterrey, cantando una ópera de Haydn que se llama El Boticario, una ópera cómica muy linda, y ese fue mi debut.
¿Cómo te sentiste, Ramón, en ese primer encuentro con el público? Me imagino que has de haber pensado, esto es lo que a mí me gusta hacer, esta es mi pasión. Fíjate que descubrí que lo que me gustaba hacer, lo descubrí un poco antes, cuando hice aquel concurso el año anterior y que llegué a las finales como participante del concurso Carlo Morelli, el segundo concurso Carlo Morelli. Y me presenté y cuando estaba por cantar en Bellas Artes, uno de los premios era a los finalistas cantar en el teatro en Bellas Artes con la orquesta. Entonces, ese fue mi premio. Y cuando estaba cantando, me recuerdo perfectamente que estaba cantando el aria de Don Giovanni, de Don Ottavio, Il mio tesoro intanto. Y cuando estaba cantando esto, en ese momento decidí definitivamente que lo que quería hacer era dedicarme a cantar. Y lo decidí en ese momento, cuando estaba ahí enfrente del público, con la presión, con todo, y que decía, yo qué estoy haciendo aquí, qué miedo, las piernas me temblaban. Pero en ese momento dije, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quiero hacer. Y aquí estoy todavía. Qué maravilla, Ramón. Y luego cuéntanos, o sea, ¿cómo te haces ya una figura internacional? Yo leí que tienes dos momentos muy importantes en el 92, en el Met, y luego en la Scala de Milán. ¿Ahí es tu primer paso a salir ya al mundo? Imagínate cantar en el Metropolitan, en Viena y en la Scala en la misma temporada de ópera. Es decir, es el sueño de cualquier cantante en el mundo, ¿no? Hay gente que trabaja toda la vida para poder hacerlo. La verdad, a ver, te voy a ser sincero, o sea, me llegaron cosas que yo nunca esperé. Yo siempre digo, y lo digo con toda honestidad, que estudiar música y estudiar canto lo haces por pasión. Lo haces porque es lo que te gusta hacer, porque es lo que tú crees que es justo de hacer en tu vida. No lo haces para ser famoso, para ver si puedes obtener algo a cambio. No lo haces porque nadie te va a asegurar que lo vas a lograr. Entonces, tú lo haces porque es lo que te gusta hacer, porque es lo que tú crees que debes de hacer. Y así me pasó a mí. Empecé a cantar y a hacer mis primeras cosas como cantante solista, porque yo me fui en el 1986, me acuerdo muy bien del Mundial del 86 que en México se hizo. El día de la final que ganó Argentina ese día, no me acuerdo si fue Argentina contra Italia o algo así, ese día yo estaba cantando la final del concurso Enrico Caruso en Milán. Solamente que esa vez sí ganó México, pero en Milán. Qué bárbaro. Entonces yo gané ese concurso y eso me valió toda mi vida, porque después de ese concurso me quedé a vivir en Europa. Yo venía a Europa a probar suerte con mi ropa de verano para pasar unas vacaciones y terminé quedándome en Europa para siempre porque nunca más regresé a México a vivir. Nunca, no has regresado a México. Regresé a México, pero no a vivir. No a vivir. Regresé a México muchísimas veces, 2 veces por año muchas veces, a cantar y a visitar a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, pero a vivir nunca más. Me quedé a vivir en Europa sin querer y me quedé en Viena, en donde actualmente me estás llamando, estoy en Viena, y ahí me quedé. Mi vida se transformó, se pasó a Viena, pero mi corazón se quedó en México. Ay, qué lindo, qué bueno, Ramón. Una pregunta. En esa presentación en el Met, tú sustituyes a Luciano Pavarotti, ¿verdad? En el papel de Edgardo. Así es. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio esa oportunidad? Te voy a decir. Yo me vine a Europa en 1986, me quedé aquí y por muchos años
no tuve ni siquiera un fin de semana libre. Me dediqué a trabajar, a estudiar, a trabajar, a estudiar. Y me llegó un vórtice de trabajo en el cual no quería perder nada. Entonces empezaba a estudiar una parte, una ópera, un rol. Empezaba los ensayos, empezaba a cantar los ensayos y estaba aprendiéndome la próxima ópera. Y cuando terminaba, me iba a la siguiente producción. Y cuando cuando empezaba la siguiente producción, estaba estudiando la siguiente ópera. Y así me la pasé por muchos años. Trabajando, estudiando, trabajando, estudiando, trabajando, estudiando, como un loco. Del 86 llegamos a 1992, en donde estaba debutando en la Ópera de Viena. Cantaba el rol del Barbero de Sevilla, el Conde de Almaviva. Y mi querido amigo barítono Roberto Frontali, italiano, estaba cantando conmigo en mi debut aquí en la Ópera de Viena, septiembre de 1992. Y me dice, Ramón, ¿qué vas a hacer ahora en las Navidades? Dije, estas Navidades me voy a ir a México porque tengo 5 años que no paso Navidades en México. Y nada ni nadie me va a impedir que vaya a México a hacer las Navidades, a menos que me llame la Scala o el Metropolitan. Ay. Y si no me llama ninguno de esos dos teatros, me voy a ir seguramente a México a pasar Navidades después de tantos años. Entonces me tuve que comer mis palabras, porque es muy curiosa la historia. Roberto se fue a debutar, Roberto Frontali se fue a debutar al Met, una ópera de Donizetti que se llama El Elixir de Amor, que es una de mis óperas favoritas, también que he cantado muchísimo. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Dijo, voy a debutar en el Met. Dije, uy, qué maravilla, te felicito, qué contento estoy. Y estando allá en el Met, se enteró que Pavarotti había cancelado las funciones de Lucia. Y entonces él, tímidamente, como joven debutante, le dijo a su agente, yo sé que Ramón Vargas está libre. Pero Ramón Vargas no era nadie, porque a mí nadie me conocía. Nunca había cantado en Estados Unidos, nunca había cantado en un gran teatro. Estaba empezando a cantar. Cantaba en Italia, en algunos teatros, pero jamás en un teatro grande. Estaba haciendo mi debut en el Teatro de Viena, que es uno de los teatros más grandes del mundo, como calidad, pero pues nadie me conocía. Entonces su agente, que era un italiano, le dice a su partner, a su agente amigo de Nueva York, le dice, yo sé que Ramón Vargas está libre. Nadie me conocía. Entonces este agente, que después fue mi agente por más de 20 años, me llama y me dice, señor Vargas, soy Bruce Zemsky, soy agente de Nueva York, y me dicen que está usted libre en este diciembre. No sé si está libre o no, para que pudiera eventualmente venir a cantar Lucia de Lammermoor en Nueva York. Yo dije, sí, estoy libre. Y me dice, bueno, esto no es una oferta, simplemente yo voy a proponerlo para ver si al teatro le parece la idea. Dije, pues propóngame. A los 2 días me llama y me dice, felicidades, va usted a hacer su debut en el Metropolitan. Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción, qué gran... Pero bueno, te voy a decir una cosa, Bárbara, y es importante. El éxito tiene varios componentes. Y uno de los componentes más importantes, el éxito se maneja tal vez a través de 3, tal vez más, pero yo encuentro por lo menos 3 vertientes. Una es las capacidades, otras son las posibilidades, y el otra es los encuentros que están muy ligados a tu manera de ser, a tu disposición, a tu actitud. Entonces, en ese momento yo tenía los 3 elementos. Tenía las capacidades, tuve las posibilidades, las oportunidades, vamos a decirle,
Y después, pues tuve la suerte que funcionaron estos elementos. Y así fue como debuté en el Met. Debuté en el Met sustituyendo a Luciano Pavarotti, que no era una empresa fácil. Yo creo que mi juventud me ayudó porque la verdad no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Y tuve tan buen recibimiento, tan buena suerte que me valió cantar en ese teatro por 25 años hasta ahora. Y he cantado más de 220 funciones en 19 títulos diferentes en el Met. Entonces me valió muchísimo ese debut. Así fue como debuté. Qué historia tan hermosa. Gracias por compartir esta historia tan emotiva, tan bella. Me puedo imaginar lo que ha de haber sido para ti, tu familia. Algo fuera de serie. Qué increíble. Me emocionó mucho lo que acabas de decir. De tus repertorios, veo que tienes algunos bel canto románticos. ¿Hacia cuál te inclinas tú más? Mira, yo no me considero un cantante que hace ópera, yo me considero un músico que canta. Ay. A mí lo que más me gusta es la interpretación. Lo que más me gusta es adquirir un conocimiento de lo que hago a través de la música. Y mi interpretación se basa principalmente a través de la música. Menos lo fui aprendiendo en el tiempo, menos a través del teatro, porque la ópera finalmente es teatro cantado. Pero entonces el bel canto, este estilo operístico de bel canto que viene de mitad del 800 hasta principios del 900, se basaba, tal vez un poco antes, se basaba principalmente en las cualidades y en las facultades vocales, ¿no? Entonces las óperas que escribió Rossini, Donizetti, Bellini, estaban sobre todo basadas en este tipo de características que se basaban sobre todo en el canto, en la belleza de la melodía y en estas emociones contenidas que tú expresabas a través de la música. Y eso fue mi primer encuentro con la música operística. ¿Y por qué digo mi primer encuentro? Porque efectivamente se adaptaban a lo que a mí me gustaba hacer, que era cantar. Después, poco a poco, con el tiempo, fui ganando en experiencia y empecé a cambiar un poco el repertorio. Entonces me fui más hacia el Verdi, el primer Verdi. Es que tenemos que pensar que yo soy un cantante que tiene casi 40 años que canta. Soy el último de los mohicanos. Y una vez, hace algunos años, no tantos, los veteranos en este trabajo éramos admirados. Los cantantes como Alfredo Kraus, como Luciano Pavarotti, como el mismo Plácido Domingo, éramos admirados por nuestra constancia, por nuestro trabajo. Pero ahora ha cambiado el tiempo, los tiempos han cambiado mucho. Ahora ser un veterano es casi algo negativo. Es algo que no es, como que todo se ha transformado y todo se ha basado más en cómo te ves que en cómo cantas, ¿no? Eso es uno de los pecados de nuestro tiempo. Totalmente. Pero bueno, ha traído cosas positivas este fenómeno. Una de las cosas positivas que ha traído es que en el futuro los cantantes de ópera tienen que ser buenos actores. Y entonces eso es positivo, porque finalmente la ópera es un teatro cantado. Entonces tenemos que dar equilibrio entre el canto y el teatro. Ahora estamos dando más importancia al teatro que al canto, y de hace 40 años o 30 años se daba más importancia al canto que al teatro. Dicho de otra manera, antes
veíamos por los oídos y ahora escuchamos por los ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado de este fenómeno porque en la ópera es imperdonable. ¿Por qué? Porque la ópera es una forma intelectual y es una forma artística muy importante, la cual se basa en las dos vertientes, la parte intelectual y la parte emocional. Entonces, la ópera no está hecha para principiantes, la ópera está hecha para cantantes expertos. Y no hay un tiempo. Lo que pasa es que ahora con la figura de la televisión y del teatro y de los cines se ha tergiversado y se puede cambiar los valores de la ópera pensando que tiene que ser, que están hechas solamente para gente que pueda estar presente o que pueda soportar, aguantar, digamos, los close-ups del teatro, de las cámaras de televisión. Pero la ópera nunca fue pensada para eso. La ópera fue pensada para hacerse en teatro por cantantes expertos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y no perder eso, Ramón, o sea, enfocarnos a volver a estas presentaciones en vivo, a seguir disfrutando, porque el contacto con el público para ustedes y para el público, en viceversa, es muy diferente. Qué difícil ha de ser ahorita cantar frente a un teatro vacío. Me imagino que no es lo mismo. Estás tocando un tema muy delicado, porque el tema de las presentaciones en los cines, o sea, yo he recibido gente que me escriben, me dicen, perdóname maestro, pero yo amo la ópera porque lo he visto en las transmisiones del metro. Yo amo porque lo he visto en el cine. Está bien, espero que esta gente también vaya al teatro en vivo. Claro. Porque son dos cosas diferentes, ¿no? El peligro, qué bueno que a la gente le gusta la ópera en el cine y que la disfrute. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro son dos. Una, que no distingan las voces en realidad, en la vida, cuando te vas al teatro y oyes las voces que no están aquí en el micrófono, sino que están allá en el escenario. Y que el mejor cantante es aquel que sabe proyectar mejor su sonido. No importa el tamaño de la voz, sino la capacidad que tienes para proyectar tu voz sin el micrófono. Exacto. ¿No? Esa es una. Y la otra, que es igualmente peligrosa, es que la gente se confunda entre quién es un buen artista y quién se ve muy bien. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Y entonces esto puede crear confusión en la gente, porque el teatro se vive en vivo y se disfruta en vivo. Otra de las desventajas de ver estas producciones, por ejemplo, del Met, que parece ser que el Met ahora su única preocupación es presentar las óperas en los cines, porque el teatro desafortunadamente está cada vez menos presenciado. Hay menos gente en el Met, pero hay mucha gente que va a verlo a los cines, ¿no? Entonces, no sé si está haciendo la labor que tiene que hacer en este caso. Pero bueno, déjame decirte algo. ¿Qué es lo que pasa? Que el Metropolitan, para una producción de ópera, puede tranquilamente gastarse $2 millones entre producción, entre escenografías, entre vestuarios, y es algo que muy pocos teatros se pueden permitir. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a ver la producción en el cine del Metropolitan y después vas a tu ciudad? Pues dices, ay caray, yo estaba arriba de un Rolls Royce y me subieron en un bochito. Sí. ¿No? ¿Qué pasó con esa producción tan espectacular que yo veía en el cine y que aquí pues no se parece nada, pero ni cerquita? Entonces, ¿qué pasa? Pues te vacunas y en lugar de querer ir, quieres ir solamente al cine, ¿no? Ese es el peligro
o extra que puede tener este tipo de... Por una parte lo promueves, por una parte lo acercas a la gente y por otra parte tienes que tener ese peligro de que los alejes. ¿Tú ves diferencia en los públicos? Ahorita que decías de las personas que necesitan saber de canto, de voz, en vez de ver que alguien se vea bien y no cante tan bien. ¿Encuentras esa diferencia en los públicos, en los diferentes países a los que has cantado? Hay algunos teatros como La Scala, en Milán, en donde todavía te encuentras la gente, el público de ahí arriba, que puede ser bu cuando no les gusta. ¿Qué significa esto? A ver, significa que a alguien le importa lo que estás haciendo. Y, a ver, yo no estoy de acuerdo en que a veces a los artistas los maltraten y les hagan bu, pero sí estoy de acuerdo en que la gente se puede expresar. Entonces, si no les gusta, si no les parece, pues lo manifiestan. Entonces, es un arma de dos filos, ¿verdad? Desde luego, se puede ser hasta utilizado de manera inadecuada, pero no puedes esconder al sol con un dedo. Es decir, un buen artista es un buen artista aquí y en China. Y entonces, si en un teatro alguna vez puedes tener la mala suerte de que te toque un público muy agresivo, pues puede ser, vaya. Hasta Luciano Pavarotti le tocaron estos públicos y a todos los artistas del mundo les ha tocado en algún momento un público hostil. Pero cuando te encuentras este público, yo digo, pues es que a ellos les importa. Yo encuentro más grave que la gente no haga nada, que se quede como que si no pasó nada, como que no sepan si... Ahora sí que se quedan con cara de what, ¿no? Entonces, yo considero que la gente tiene el derecho de expresarse. Ahora, cada público es diferente. El público de La Scala es un público muy difícil, definitivamente. El público del Metropolitan es un público muy generoso. El público de México en general es un público generoso. Y me gusta muchísimo el público de México porque si le gusta, te aplaude más, y si no le gusta, te aplaude menos. Pero nunca son agresivos, casi nunca. Algunos públicos lo son más. El público de Parma en Italia es terrible, es conocido, famoso por lo agresivo que pueden ser, ¿no? Yo me divierto en este aspecto porque digo, bueno, significa, como te repito, y le digo al público y a sus seguidores, pues significa que a alguien le importa. Sí. Y está bien. Entonces, son variables los públicos. Algunos públicos, por ejemplo, en París, son educados, también pueden ser agresivos. Los son más agresivos son en Marsella, por ejemplo, en el sur de Francia, en Barcelona. Públicos muy buenos son en Nueva York. Los públicos alemanes también son muy buenos. Te aplauden muchísimo, les gusta la ópera. En Viena pueden ser duros, pero son generalmente muy generosos. Entonces, no olvidemos que los récords más importantes de aplausos se han hecho en Viena. Entonces, a la gente le gusta mucho estar y aplaudir y convivir con el artista y estar presente y hacer sentir que lo que está haciendo les importa. Entonces, eso es bonito para nosotros. ¿Qué experiencia te deja a ti como artista, como hombre, el haber ganado estos premios, el Enrico Caruso, el premio Volpi? ¿Qué te deja a ti como persona? Son cosas que te llevas, ¿no? He tenido algunos premios importantes en mi vida. El premio Volpi, el premio Gino Tani como el mejor intérprete en Italia. He recibido premios de la revista Opera News. He recibido premios en Italia también de Rodolfo Celletti, a la carrera. Entonces, pues me siento muy contento de obtenerlos, desde luego, y los reconocimientos son siempre buenos.
Pero lo que yo lo hago, no lo hago para obtener reconocimientos. Yo lo hago porque me gusta lo que hago y me gusta, disfruto mucho lo que hago. Y sabes algo que tenemos los artistas, Bárbara, que es muy importante, es que nosotros no nada más disfrutamos lo que hacemos, sino que lo podemos compartir. Y entonces eso es algo muy extra. Qué regalo. Ramón, ¿y cómo ves, por ejemplo, ahorita en tu óptica el panorama de la ópera en México? ¿Cómo sientes que está México en el tema operístico? Bueno, el problema de México en el tema no nada más operístico, sino en el tema cultural, es que yo no veo ninguna estrategia, no veo ningún programa cultural válido. O sea, está muy bien que se haga que se quiera hacer un conteo de la cultura también de nuestro país, porque la cultura musical de México es grandísima y la cultura en México es muy grande, ¿no? La cultura en general. Bueno, es más, hablar de la cultura es decir, ¿de qué estamos hablando? La cultura es todo. La cultura es lo que estamos haciendo tú y yo. La cultura es lo que vive la gente en los pueblos. La cultura es la comida. La cultura es el modo de pensar. La cultura son las piñatas y la cultura son el Día de Muertos y la cultura son un montón de cosas. Pero nosotros estamos hablando específicamente de la cultura, en este momento de la cultura musical. Entonces, la cultura musical en México es también muy amplia, porque tenemos la cultura musical auténtica de México, que queda muy poca, y que además toda está ya mezclada, porque, perdón, las guitarras no son mexicanas, ni las trompetas. La música de mariachi es una música mezclada con los músicos y con los instrumentos europeos, lo que trajeron los españoles. Es decir, hablar de la cultura de México autóctona, pues es entonces solamente hablar ni siquiera el arpa. Es decir, todo estamos mezclados. Porque México nació de esta mezcla de las culturas europeas, de la cultura española y de la cultura autóctona mexicana, en un parto doloroso que nos trajo un país tan maravilloso como es el nuestro. Y no podemos negar nuestras raíces. Es como si dices, mi madre era una española, o mi padre era un español y mi madre era una mexicana. Esa es mi realidad. Esa es la verdad. No puedes negarla, ni debes de negarla. Exacto. Eso es lo que somos. En México tenemos un 6% de culturas autóctonas, solamente. Solamente es un 6% de indígenas que están probablemente no mezcladas, no son criollos, no tienen nada que ver con la cultura española, pero son solamente un 6%. En realidad, el 94% de México somos una mezcla, lo que nosotros conocemos, y esa es nuestra realidad y tenemos que aceptarla y tenemos que vivirla como tal. No podemos negarla. Y entonces cuando se habla de que ahora queremos hacer solamente para México, es falso, porque México no es solamente la Guelaguetza, tampoco México solamente son las sinfonías de Wagner o las sinfonías de Beethoven, ¿no? O las óperas de Wagner. Es decir, México es una mezcla de todas esas culturas que estamos viendo y de todo lo que nosotros vivimos. También México tampoco tenemos que ver con el ballet clásico, pero tenemos excelentes bailarines clásicos. Y entonces, ¿qué es México? México es todo. México es todo y no podemos negarlo, ni lo podemos esconder, ni lo tenemos que relegar. Lo tenemos que nutrir, alimentar, enriquecer. Es lo que tenemos que hacer. Y cuidar y preservar, Ramón, ¿verdad? Darnos cuenta de lo que tenemos como país, como nación, y luchar para que siga habiendo muchos temas culturales
no solo, como dices tú, de ópera, sino de todas las disciplinas. ¿Cómo piensas tú que se puede tener más talento en el área de la ópera como tú? ¿Qué debemos hacer como país para seguir fomentando que se dé? A mí me importa mucho la creación de talento. ¿Cómo crees tú que podamos trabajar en esa área? Bueno, mira, en México tenemos la materia prima, que es la voz y el talento. Esa sobra. Lo que necesitamos son cantantes, que son dos cosas diferentes. Una cosa es tener muy buena voz y otra cosa es ser un buen cantante. Yo puedo tener un gran piano, gran coda Steinway en mi casa, pero eso no me hace ser un pianista. Un pianista se forma. Entonces, nosotros tenemos una desventaja en nuestra profesión, que es una mezcla entre una confusión entre lo que es ser un instrumento y ser un instrumentista. Nosotros somos las dos cosas. Para cantar necesitas tener un instrumento, pero te tienes que volver un instrumentista. Y el instrumentista se forma, el instrumento lo tienes. Entonces, sucede frecuentemente que hay alguien que tiene una gran voz y que la gente dice, ¡ay, qué buen cantante es! No es un buen cantante. Solamente tiene muy buena voz, que no es lo mismo. Entonces, como si yo tengo en mi casa, te repito, el piano, yo toco y toco cosas básicas y suena hermoso. Suena hermoso porque tengo un gran instrumento. Pero si ese instrumento se lo pones a un gran profesional, le saca todo lo que tiene que sacarle. Y si no, se queda como lo que es, solamente un gran instrumento tocado por una persona que no es un profesional. Y entonces eso es lo que nos pasa a nosotros como artistas líricos en México. Tenemos muy buenas voces, pero no tenemos profesionales. Esos hay que formarlos. Hay que trabajar en ello, hay que estudiar estilos, estudiar lenguas, estudiar técnica vocal, etcétera, 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 para que salga un talento verdadero, para que salga un artista. Cuando eso sucede, entonces salen los grandes artistas mexicanos que nosotros conocemos. Se han hecho por muchos años muchos esfuerzos, Ramón, en el área de la ópera y sin duda tú encabezas ese liderazgo de la mano de muchos otros mexicanos en el mismo tema que lo han hecho de maravilla. Entonces, hay que seguir luchando porque hay ese tipo de instituciones que promuevan el que se dé, como dices tú, no solo el talento, sino también el quehacer el mental, de que pase el artista, que aprendan idiomas, teatro, etcétera, para poder competir. Pero esto va a suceder, Bárbara, cuando nosotros, los mexicanos, nos demos cuenta que es nuestra responsabilidad también trabajar en ello y no esperar a que los artistas salgan de la nada o que salgan de las instituciones públicas solamente, porque es obligación del gobierno dar instrucción de primer orden a los estudiantes de cualquier índole. No es así. El gobierno hace lo que puede o lo que debería de hacer, no siempre lo hace bien. Y eso es una cosa separada. Y eso no significa que nosotros, como sociedad civil, tengamos que quedarnos cruzados de brazos, esperando a que, o criticando lo que no se hace bien. Entonces, hay dos maneras de hacer las cosas. Una es accionando y la otra es reaccionando. ¿No? La reacción tiene una punta de negativismo y la acción es positiva. No se estaban haciendo las cosas como se deben de hacer. ¿Qué puedo hacer para que sí se hagan? Entonces, eso es nuestro trabajo y eso es nuestra parte como sociedad civil de compromiso social
de qué es lo que podemos hacer para que esas cosas se hagan mejor. El cómo sí, como decíamos esta mañana, el cómo sí logramos que en México se sigan produciendo ópera, cantantes, el cómo sí. Y sobre todo, Ramón, un tema que hablábamos en la mañana, el entender que juntos somos más fuertes. Siempre los ejercicios entre instituciones, el gobierno, iniciativa privada, la sociedad pública apoyando, es la manera como se dan estos grandes proyectos. Entonces, sigamos trabajando en esa narrativa, Ramón. A mí me interesa mucho a través de esta iniciativa enfatizar eso, la unión, la solidaridad, el que todos nos necesitamos para seguir haciendo grande la cultura en México. Solamente así vamos a lograrlo, Bárbara. Solamente así vamos a lograrlo, creciendo los mexicanos, creyendo en los mexicanos, buscando que nos desarrollemos nosotros, creyendo en México, creyendo en nuestras capacidades y no desconfiando de lo que hacemos, no desconfiando de lo que lo hacen los otros, no pensando que quien triunfa es porque está apoyado por alguien, es porque tiene un padrino. No, no es así, porque yo soy un ejemplo claro de eso. Yo no tengo ni padrino, ni amigos, ni gente poderosa, ni una familia detrás de mí que me apoyó a través de algo. No, yo me formé a través de mi talento y porque tuve suerte de encontrar gente que me ayudara y que me pudiera guiar. Pero el trabajo principal lo hice yo. Y entonces nosotros los mexicanos lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque hay gente muy bien intencionada que quiere ayudar a los demás y que podemos hacerlo juntos. Y que es mejor trabajar en conjunto que trabajar de manera aislada. Y es lo que tú dices es muy, muy importante y tú das ejemplo como la sociedad civil comprometida para el desarrollo de los artistas en general, de los artistas de México. Fíjate, tú dijiste ahorita cuando te pregunté de los públicos, algo que yo lo veo mucho, el que nos importe, el que a la gente le importe que se siga dando la cultura, el arte, la música, la danza. Lo acabas de decir y creo que eso es clave para seguir construyendo cosas positivas en esta nación, Ramón. Fíjate que has dicho una cosa muy importante, que nos importe, que estemos conscientes de ello, que queramos que las cosas mejoren. Eso es sumamente importante porque si no nos vamos a encontrar con la apatía, con lo que no puedo hacer yo, no me importa que lo hagan los demás. Entonces, nos ponemos en un proceso muy defensivo, tuyo propio, de decir, como yo no pude hacer cosas, que nadie las haga. Y entonces, esto es una manera muy retrógrada de pensar, sin pensar que en realidad nosotros podemos contribuir al desarrollo de los demás. Y la contribución tuya es tu salvación. Es el modo como tú vas a permanecer en la historia de nuestro país como alguien brillante, porque si no vas a pasar desapercibido como alguien que vivió y murió y que como Pancho López, que se acabó con la canción y se acabó y ahí llegó y no pasó nada. Entonces, nosotros pues, tenemos la oportunidad de hacer que otras personas puedan desarrollarse a través de nuestra unión, a través de lo que nosotros podemos hacer juntos para que haya un desarrollo de los demás. Mira, hay una cosa que en nuestro pueblo, en México, tenemos que tener mucho cuidado. Y es que los mexicanos tendencialmente creemos que la gente que es exitosa es porque alguien les ayudó. Difícilmente puedes creer en el talento de alguien. Dices, es que tiene un padrino, es que esto, es que hizo trampas, es que es un corrupto.
No es cierto, no es cierto. Nosotros tenemos grandísimas capacidades y las podemos hacer siempre, demostrarlo. Muchos mexicanos lo han demostrado. Y entonces tenemos que cambiar esta mentalidad que es muy, muy retrógrada, es una mentalidad muy, muy protectiva de ti mismo, de decir, como yo no puedo, nadie lo puede hacer. Como eso es algo que no me gusta del pueblo de México en general, ¿eh? Es decir, y yo te lo digo como alguien que ama México y que vive desde 1996 no vivo en México, pero que estoy muy cerca de México. Entonces yo a México lo veo en perspectiva. Lo veo en una perspectiva porque estoy muy cerca y estoy al mismo tiempo lejos. Y me doy cuenta también de nuestros defectos. Y uno de nuestros grandes defectos es esto. Y tenemos una oportunidad histórica en este momento de poder ser partícipes del desarrollo de nuestra patria. Como nunca, más que antes. Porque ahora México realmente lo necesita. Hermosas palabras, te agradezco muchísimo. Es un placer conocerte virtualmente. Ya me tocará conocerte algún día, espero, en un teatro y también de manera personal a través de nuestro queridísimo Alejandro Elizalde, quien, como decíamos, es un gran facilitador de que sucedan muchas cosas y un gran amigo de ambos, el cual lo compartimos. Y Ramón, mira, de veras te deseo que sigan abriéndose muchas puertas, que siga el cielo lleno de estrellas para ti, lleno de cosas bonitas por todo este gran esfuerzo que como mexicano has hecho para llegar a donde has llegado. No cualquiera, eso lo sabemos. Qué gran oportunidad y privilegio haber charlado contigo. No, ¿qué me estás diciendo? Estoy feliz de haberte conocido. Eres una persona maravillosa, eres una mujer muy inteligente, eres una persona muy fascinante. Tenemos un amigo en común, que es Alejandro. Ojalá hubieran muchos mexicanos como tú y como él. Y te agradezco muchísimo que me hayas invitado a esta charla. Les mando un abrazo a ti, a todos los que tú quieres y a todas las gentes que nos están escuchando, a todas las personas, y decirles que viva México y que somos un gran país, somos un gran pueblo y que podemos muchas cosas hacerlas muy bien y que lo único que necesitamos es estar siempre juntos. Ramón, un abrazo. Estas palabras yo creo que van a quedar para la historia. De veras, muchas gracias. Muy, muy emocionada de haber tenido esta oportunidad de platicar contigo. Al contrario, gracias a ti. Gracias, Ramón. Un abrazo y que descanses. Gracias, gracias. Buenas noches, buenas tardes. Gracias. En el próximo episodio de Conectarte, la renombrada artista visual mexicana Betsabe Romero. No te lo pierdas. Conectarte.